El Diario del Terror, el lugar en donde se reúnen las películas, las series, la magia, la brujería, las curiosidades y todo lo que tenga que ver con el mundo del terror y lo paranormal. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hola, ¿qué tal fanáticos del terror? Bienvenidos a una nueva entrega de El Diario del Terror. Quien les habla Jeff, gracias por la compañía, gracias por sintonizarnos cada 5 días con los nuevos episodios de El Diario del Terror, de hoy completando 102 programas. Y los invito a que escuchen el especial número 100 que se publicó el 5 de marzo de hace 10 días, que está muy bueno, con muy buenos relatos, con muy buenas historias, para que estén conectados con el Diario del Terror, conozcan un poco más de la historia y participen en nuestros diferentes programas. Los quiero invitar primero que todo a nuestras páginas oficiales, nuestros portales: descargasdeterror.blogspot.com, www.facebook.com/películas de terror y youtube.com/descargas de terror, nuestro canal oficial en YouTube, que ya está cerca de los 13.000 suscriptores. En este canal pueden encontrar trailers de películas, documentales, cortometrajes, series, videos de personajes de terror, también nuestros programas. Entonces, para que se suscriban y estén conectados con el mundo visual de El Diario del Terror y de Descargas de Terror. No siendo más, vamos a ingresar, a meternos, a entrar al programa, al tema del día de hoy. Los invito a que se pongan cómodos, a que se relajen, a que se coloquen sus audífonos y dejen que el miedo entre por sus oídos. Hoy hace exactamente 80 años murió un gran escritor del género del terror, si se puede decir, de alguien que nos entregó muy buenas historias, de que hoy en día siguen sus pasos para crear nuevas historias, para crear nuevas series, nuevas películas. Y les estoy hablando de Howard Phillips Lovecraft. Él murió hace 80 años. Esto fue en el año 1937, exactamente, obviamente, el 15 de marzo de 1937 murió. Él nació el 20 de agosto de 1980 en Rhode Island, Estados Unidos. Al igualmente murió en Rhode Island a la edad de 46 años. La causa de su muerte fue un cáncer colorectal. Él pues estuvo activo desde 1917 hasta 1937, 20 años de carrera, de profesión, en donde nos entregó muchas cosas, muchos títulos, y así que hoy lo queremos recordar en su aniversario de muerte, número 80, con una corta biografía, para poder escuchar un buen relato, un buen cuento de él, que lleva el nombre de El Sabueso. Esto lo vamos a escuchar al finalizar el programa, así que vamos con un poco de su historia para poder ingresar a este cuento, a esta historia, a este relato muy bueno. Howard Phillips Lovecraft, o H.P. Lovecraft más conocido, es considerado por muchos como el gran maestro de la historia de terror moderna. Su enorme trabajo está presente en casi todas las películas de terror y ha inspirado a muchas generaciones de autores para seguir con su temática. Uno de sus argumentos es algo que él tituló El culto de Cthulhu, un culto que era muy secreto, que adoraban a una raza que en algún momento esta gobernó la Tierra. El objetivo inicial de este culto era lograr el retorno a la primicia de esta raza, que ahora reside en un planeta muy muy lejos de acá. Sus historias tienen unos vínculos con la oscuridad, con una raza de seres de reptiles que viven debajo del mar o debajo de la tierra. Se reúnen para realizar extraños rituales y traer de vuelta a Cthulhu. Algunas historias tienen de protagonista a la raza de los reptiles, tratando así de lograr el regreso de la raza que vive en dicho planeta o en dicho lugar.
Aunque su obra macabra de la ficción no se notó mucho durante su vida, los seres sobrenaturales que rondaba en sus sueños y el poder absolutamente aterrador de obras como El horror de Dunwich y En las montañas de la locura han ganado un culto fanático después de su muerte, que como les dije al inicio del programa fue en 1937. Algunos creen que Lovecraft estaba en contacto con los grandes antiguos, algunos demonios repugnantes que se describen en el libro de los nombres muertos, conocido como el Necronomicon, perdón. Según Speed, el Necronomicon fue escrito en el siglo VIII por el árabe loco, el cual se llamaba Aesaret, y fue traducido al griego bajo el título de Necronomicon por Piletas en el año de 950, y luego al latín por Olias Wormius en 1228. Una imperfecta traducción al inglés fue hecha supuestamente por el Dr. John Dee. Este vivió de 1527 hasta el 1608. Era un astrólogo inglés, también era matemático y así sucesivamente. Aunque en una carta de 1936 dice: me veo obligado a decir que la mayoría de mis historias son puramente imaginarias. Nunca hubo ningún Abdul al-Zaret o el Necronomicon. Inventé estos nombres yo mismo, dijo Lovecraft. La leyenda dice que el Necronomicon fue robado de un museo británico y terminó en las manos de un tal Adolfo Hitler, que era fascinado por las perspectivas del poder ilimitado. En la ficción de Lovecraft, los diversos cultos a Cthulhu suelen consistir en grupos primitivos que creen que Cthulhu será el comienzo de una era de caos y violencia sin inhibiciones, o que va a acabar con la humanidad de cualquier manera. El regreso de Cthulhu para la mayoría de las personas se considera como la llegada del mal. Eso es un poco de lo que fue el culto de Cthulhu. Existen muchas series, hasta en esta serie conocida de animación de supuestamente niños, South Park, también hay como una saga, por decirlo así, donde hablan del culto de Cthulhu, todas las cosas que tienen que hacer para poder revivir a Cthulhu, los sacrificios que hacen, todas estas cosas que se dedican a hacer. Entonces hay muchas series, hay muchos documentales, hay muchos documentales hablando del culto de Cthulhu y de H.P. Lovecraft, que hoy cumple 80 años de fallecido, ya muchos años. En verdad los invito a que si pueden adquirir sus cuentos, comprar sus libros, lo hagan y lo investiguen un poco, o sea, lean estos libros que en verdad son muy buenos, son algo difíciles de conseguir. Pues en línea se pueden conseguir muy fácil, o sea, en versión digital, pero pienso, o en mi opinión es muy interesante tenerlo físico. Es muy llamativo la lectura en un libro físico y no en un algo digital, que casi como que, bueno, obviamente la evolución nos ha llevado a esto, el avance de la ciencia, pero en lo personal prefiero los libros físicos. Entonces les recomiendo mucho que adquieran los libros y lean un poco de Howard Phillips Lovecraft. Y ya para cerrar les voy a dar una última y pequeña reseña y nos vamos con el cuento de H.P. Lovecraft. Como les dije, él nació en Rhode Island, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1980 y murió allí mismo el 15 de marzo de 1937. Conocido como H.P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento del terror, al que aportó una mitología propia, como les dije anteriormente, los mitos de Cthulhu. Desarrollada en colaboración con otros autores y aún vigente, su obra constituye un clásico del horror cósmico, una corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural, el satanismo, los fantasmas, incorporando elementos de ciencia ficción, razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones. Lovecraft cautivó asimismo la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. Se le considera uno de los autores más influyentes del siglo XX en el género de la literatura fantástica.
Entonces, un poco más de lo que es Howard Phillips Lovecraft. Espero les haya gustado este personaje, sepan un poco de él. Ya en programas anteriores hemos hablado de él, es por eso que no nos sumergimos tanto en su biografía hoy, sino como en su temática del culto de Cthulhu. Así que vamos, para finalizar el programa, a escuchar la historia El Sabueso, o el cuento El Sabueso, de H.P. Lovecraft, narrado por Alberto Leiseca. Y recuerden visitar nuestras páginas descargasdeterror.blogspot.com, www.facebook.com/películas de terror, youtube.com/descargas de terror. Y recuerden compartir el audio en sus redes sociales. Gracias por la compañía, yo soy Jeff, nos escuchamos el próximo 20 de marzo con un nuevo episodio de El Diario del Terror. Y recuerden, vean buenas películas, escuchen buena música y lean buenos libros. Adiós. El cuento de esta noche se llama El Sabueso y es de Howard Phillips Lovecraft. San John ha muerto. Mi único amigo en el mundo. El único que compartía mi concepto de la estética. La mayor parte de las cosas que se realizan es para huir del horror de los horrores, que es el aburrimiento. Nosotros, para no aburrirnos y porque necesitábamos emociones intensas, realizábamos expediciones en distintos cementerios del mundo. El aburrimiento, el peor de los males. Y en nuestra gran casa donde vivíamos solos, sin sirvientes, teníamos en un profundo sótano la más hermosa colección de objetos sepulcrales jamás vista. San John ha muerto. Todo se hundió para nosotros aquella noche maldita en que entramos a ese asqueroso cementerio holandés. Ahí fue donde San John y yo por primera vez escuchamos, muy lejano al principio, el aullido de ese enorme sabueso. Si bien nos estremeció, no le dimos excesiva importancia. Nos habían dicho cosas respecto al cementerio holandés, que ahí había enterrado un vampiro igual que nosotros, que vivió hace 5 siglos. No podíamos perdernos esa ocasión. Vampiros que buscan a un vampiro. Ese hombre, que también igual que nosotros saqueaba tumbas, ese hombre había muerto en ese mismo cementerio donde lo enterraron, atacado por un monstruoso sabueso que lo había destrozado. Abrimos la tumba y el cadáver, a pesar de sus siglos, estaba prácticamente intacto, salvo los lugares donde el sabueso lo había mordido. Todo el resto del cadáver estaba como disecado, bastante intacto, y entre las garras el muerto tenía un objeto de jade verde que era como una esfinge, pero con cabeza de sabueso o mastín, con los dientitos abiertos y rojos, como si fuera sangre. Bueno, después que encontramos ese objeto en la tumba del vampiro, lo sacamos, guardamos y nos dimos cuenta que ese era el sentido de nuestra expedición aquella noche, y nos lo llevamos. Tapamos todo, dejando todo acomodado igual, etcétera. Ingenuos de nosotros. No nos merecíamos la maldición que cayó sobre nosotros. Hicimos en nuestra cripta un pequeño altar con ese objeto, con esa esfinge con cabeza de sabueso o mastín. Y empezaron a pasar
cosas raras. Nos parecía ver sombras enormes que cruzaban por las ventanas, así, con continuas advertencias, el aullido lejano del sabueso. Fueron pasando los días cada vez más terribles. No sabíamos qué hacer. Una noche, San John tuvo que hacer una diligencia cualquiera. Yo lo estaba esperando. Y de repente se escuchó en el patio. Abrí y salí. Estaba San John, mi único amigo en el mundo, totalmente destrozado. Solo alcanzó a decir: el sabueso, el amuleto, el maldito amuleto. Y murió. Todo se hundió para nosotros aquella noche maldita en que entramos a ese asqueroso cementerio holandés. No sé, sinceramente no sé si me va a dar resultado, pero lo voy a intentar. Voy a ir con el amuleto al cementerio holandés. Bien, llegué a Holanda. Esa misma noche fui al cementerio holandés, a la consabida tumba. Llegué al féretro de 5 siglos, lo abrí. Esta vez no era como lo que encontramos San John y yo la primera vez. Ahora el muerto tenía sangre en la boca y sus cuencas vacías ya no estaban tan vacías. Ahora salía ahí un fulgor verdoso. Había trozos de piel humana, fragmentos de ropa, todos manchados de sangre. Y el monstruo. Huí espantado de la tumba. Han pasado ya 2 días. En este momento alguien rasca a mi puerta. Sé que ahora me toca a mí. Soy el próximo, pero no me va a agarrar. Antes que caer en sus manos, le voy a volar el cráneo de un tiro. El sabueso, Howard Philip Lovecraft.